Vamos a continuar con el contenido de la temática de esta tercera unidad. Pues, buenas tardes, muchas gracias, de verdad, por sus felicitaciones. Eh, Parece que hoy pues se va a tomar un clima un poquito más agradable. Estos calores que hemos tenido parece que va a llover, pero todavía estamos ahí esperando a ver esa lluvia, esa bendición de la lluvia. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Me observan? Sí, abogado. Ok, excelente. Vamos a... Ok, ok. Les voy a compartir ahorita la pantalla del tema que precisamente vamos a ver hoy, que es sobre la obtención de la información. Bueno, ya hasta aquí voy a quitar el video un poco para ver si no hay inconvenientes en cuanto al ancho de banda y vamos a hablar sobre esto, sobre este tema. Ya dentro de lo que es la población y muestra, pues estuvimos hablando el día de ayer, un tema bastante amplio, un tema en donde podemos profundizar una buena parte del contenido. De igual manera podemos considerar otros aspectos a, a tomar, análisis estadísticos, pero no quiero confundirlos, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a ver esa parte, tal vez de forma, de forma más particular, cuando tengamos un poquito más de espacio, ¿verdad? Permítame. Ahora sí, está un perro ahí ladrando. Disculpa. Bueno, pues les decía Me fue de a que... tirar una piedra, abogado. Ah, no, 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 fue la puerta. Fue la puerta. Porque si no, ustedes saben que los micrófonos se escuchan de todo. Bueno, entonces les decía de que el tema de ayer era muy importante porque es el tema en donde definimos a dónde vamos a aplicar precisamente las técnicas de investigación. Esta etapa que sigue precisamente cuando ya tenemos definida la población y ya hemos identificado la muestra que va a ser de nuestro estudio, a la cual le vamos a hacer el trabajo de campo, en otras palabras. Cuando hablamos de este título, obtención de la información, nos referimos a un término sinónimo que se llama también trabajo de campo, ¿verdad? En otras palabras, en esta etapa que se llama recolección de la información, también se le conoce de esta manera, como trabajo de campo, ¿verdad? Trabajo de campo. Cuando hablamos del trabajo de campo nos referimos a todo el trabajo que vamos a llevar a cabo para obtener lo que son los datos. Y ahí es donde vamos a identificar de quién nos vamos a valer para poder hacerlo, ¿verdad? Por eso es muy importante que dentro del proceso de investigación que tiene relación con la obtención de la información, depende de dos características muy importantes que debe de tener la información: la confiabilidad y la validez del estudio. Si la información que tenemos es confiable y es válida, los resultados van a tener, ¿verdad? Eh, una respuesta bastante factible para el problema que queremos resolver, porque no va a estar sesgado en ningún momento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser el trabajo que tenemos que hacer en esta etapa? Bueno, obtener la información confiable y válida, que para eso se requiere cierto cuidado y dedicación, ¿verdad? Bueno, en esta etapa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, estos datos de información que se van a recolectar son el medio a través del cual vamos a probar la hipótesis. Recuerden, la hipótesis es la solución anticipada del problema de investigación, o por lo menos es la que nos va a guiar precisamente a resolver el problema. Aquí es cuando respondemos las preguntas de investigación y se logran los objetivos del estudio, que se originan del planteamiento del problema de investigación.
¿Ok? Bueno, entonces les decía, ¿cómo deben de ser entonces los datos? Dice aquí que deben de ser confiables, deben de ser pertinentes y deben de ser suficientes. Ojo aquí con estas características. Miren, ¿cómo deben de ser los datos para evaluación? Deben de ser confiables, deben de ser pertinentes y deben de ser suficientes. Entonces, para ello tenemos que definir cuáles van a ser las fuentes y cuáles van a ser las técnicas adecuadas para recolectar esa información. Vamos a ir aquí al siguiente capítulo. ¿Cuáles son los tipos de fuentes de recolección de información? Aquí identificamos dos tipos. Las fuentes primarias, ¿ok? Y las fuentes secundarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Esta clasificación que la propone Cerda 1998. Las fuentes primarias son todas aquellas de las cuales se obtiene la información en forma directa. Vaya, imagínense que ustedes están investigando algo que sucedió como hecho histórico y que de repente viene y le toca aplicar como técnica de recolección de datos lo que es la entrevista. Bueno, viene usted y se dirige a una persona que fue testigo de ese hecho concreto que usted está investigando. Esa información es directa. ¿Por qué es directa? ¿Por qué? Porque le estamos preguntando directamente al que conoce de esa información. Pero imagínense que de repente usted no sabe con exactitud quién es esa persona a la cual, ¿verdad?, le va a solicitar la información. Bueno, en este caso, si le preguntamos a otra persona y esa persona nos dice, no, yo no sé quién es el que conoce directamente de la información, o por lo menos yo no sé directamente qué fue lo que pasó, pero sí conozco a una persona que es la que le puede o le puede decir qué es lo que pasó. Bueno, ese es otro tipo de fuente, que era como les decía anteriormente cuando estábamos recolectando la información, ¿se acuerdan? Que era del marco teórico. Y allá identificamos tres tipos de fuentes, primarias, secundarias y terciarias. Aquí, en esta etapa de la recolección de los datos, identificamos solamente dos. Entonces, las fuentes primarias son aquellas que se obtienen de forma directa, es decir, de dónde se origina la información. Es, en otras palabras, la información de primera mano, desde el lugar de los hechos. ¿De dónde las obtenemos? De las personas, de las organizaciones, de los acontecimientos y del ambiente natural, etc. Ajá. Veamos aquí las fuentes secundarias. Pusimos el mismo ejemplo y vimos que de cierta manera cuando nos toca llegar a la información que a nosotros nos interesa o el medio para lo cual vamos a lograrlo, entonces se convierte en una fuente primaria, perdón, en una fuente secundaria. Entonces, ¿cuáles son las fuentes secundarias? Bueno, son aquellas que ofrecen información sobre el tema que se va a investigar. Pero ojo, no son la fuente original de los hechos o de las situaciones, sino que solo los referencias. ¿Una referencia qué es? Bueno, cuando a usted le están, de repente le preguntan una dirección y usted le da una referencia de un domicilio. ¿Qué le está tratando de dar a entender a esa persona? ¿Dónde puede encontrar el lugar que ella necesita? Bueno, eso es una referencia. Entonces se convierte en una fuente secundaria, ¿verdad? Las principales fuentes secundarias para la obtención de la información son estos, ¿sí? Los libros, las revistas, los documentos escritos, todo lo que es medio impreso, los documentales, los noticieros y los medios de información, ¿verdad? Esos son principalmente los tipos de fuentes secundarias, ¿verdad? Bueno, veamos algunas técnicas de recolección de información. Aquí es importante establecer cuáles son las técnicas que comúnmente vamos a utilizar. En el otro material que yo les compartí, que es el material que ayer vimos en parte, que es de apuntes de metodología de la investigación, vamos a ver dos de ellas, dos de las principales, ¿verdad? Pero aquí ustedes van a enumerar algunas de ellas, ¿verdad? De las que se aplican de acuerdo al tipo de investigación que se hace.
Porque recuerdan de que hay dos tipos de investigación: investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Entonces, en la actualidad, según Muñoz Giraldo 2001, estas son las técnicas o los instrumentos que se utilizan en la investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque depende del trabajo de campo que usted va a hacer. ¿Por qué? Porque hay una gran variedad de técnicas e instrumentos para recolectar la información. ¿Y va de acuerdo a qué? Bueno, va de acuerdo al método y va de acuerdo al tipo de investigación que se va a realizar. El método, en este caso, es método cuantitativo, o perdón, método experimental, puede ser cuasi experimental, puede ser método inductivo, puede ser método inductivo, etc. Pero el tipo de investigación, ¿cuál va a ser? Bueno, si es cuantitativa o si es cualitativa. En la cuantitativa, estas son las más comunes. Miren, encuestas, entrevistas, la observación sistemática, escalas de actitudes, análisis de contenido, grupos focales o grupos de discusión, inventarios, fichas de contexto, experimentos, técnicas proyectivas, pruebas estadísticas. Algunas de las más conocidas están estas dos primeras, ¿sí? También tenemos la observación sistemática. Y de repente, más de alguno de ustedes ha escuchado estas, que son los grupos focales o los grupos de discusión. Y también las pruebas estadísticas. Pero como pueden ver, hay un universo bastante grande y amplio de poder aplicar lo que son la investigación cuantitativa. Bueno, ahora miremos la cualitativa, porque una cosa es la cualitativa y otra es la investigación cualitativa. En la investigación cualitativa, las más comunes, ¿miren? Dentro de la cualitativa, tenemos estas que están aquí. Si se fijan, algunas parece que se repitieran, pero llevan un valor agregado, porque arriba está la entrevista. Pero ojo, este tipo de entrevista, ¿cómo es? ¿Estructurada o no estructurada? Arriba está la sistemática, pero también se agrega la no sistemática. ¿Okay? La historia de vida, las autobiografías, las anécdotas, los relatos, las notas de campo, las preguntas etnográficas, el análisis documental, los diarios, los cuadernos, los archivos, los cuestionarios, los sociométricos, el survey social, que es uno muy novedoso que se está utilizando recientemente, los inventarios y listados de interacciones, las grabaciones de audio y video, las fotografías y diapositivas y los test de rendimiento. Como ven aquí, ya conocemos más o menos cuáles son los más comunes, pero también hay otros que se pueden aplicar de manera muy particular de acuerdo al tipo de problema que nosotros estamos viendo, ¿no? Bueno, eso en cuanto a estos tipos de instrumentos. Pero ojo, también hay una serie de técnicas que son las que normalmente utilizamos o las técnicas principales. Estas son las que generalmente utilizamos. Miren, tenemos la encuesta, la entrevista, la observación directa, el análisis de documentos y el internet. Estas son de las más comunes, ¿verdad? La encuesta, miren, técnica de recolección de información es de las más usadas y a veces porque pierde cierta credibilidad. ¿Por qué? Porque recuerden que depende de algunos criterios en cuanto a la validez de a quien entrevista, perdón, no entrevista, sino de a quien aplica una determinada encuesta. Y ese sesgo se puede dar por las personas. Ojo, ¿verdad? Ajá. La encuesta se fundamenta en un cuestionario, en un conjunto de preguntas que se preparan precisamente con el propósito de obtener información de las personas. Pero ojo, no deja de utilizarse en el diario vivir del proceso investigativo. Tenemos la entrevista también. No les voy a mencionar esta definición porque la vamos a ver en el otro material.
De igual manera, tenemos la observación directa, y no les voy a mencionar aquí tampoco esta definición porque no lo voy a confundir con el otro material. Estas dos definiciones las vamos a explicar en el siguiente material después que terminemos eh, los últimos dos sí, el análisis de documentos. En nuestro actuar, en nuestra profesión, se da mucho el análisis de documentos. ¿Por qué? Porque se basa en el estudio de la ficha bibliográfica. Porque lo que tenemos que analizar es un material impreso. Generalmente cuando hacemos el análisis documental, recuerden que se usa en la elaboración de información. Ahora, para una investigación de calidad se sugiere utilizar por lo menos de dos o más técnicas de recolección de información. ¿Por qué? Porque de esa manera puede diferenciar o puede contrastar una técnica con la otra y de esa manera puede obtener una mayor validez de los datos y complementar. Miren, aquí está la característica. ¿Con qué propósito? Para contrastar y complementar los datos. Estos son de los más utilizados. De repente usted puede usar la encuesta con la entrevista, o puede usar de repente la encuesta con el análisis de documentos, o puede usar la encuesta, la entrevista y el internet también. Que también este es uno de los medios que más se utiliza. ¿Por qué? Porque el internet ofrece una gran cantidad de información y es uno de los principales medios para recabarla a través de ese medio. Y es un poco más práctico, ¿verdad? Entonces, estos son los medios o son las técnicas que son las más utilizadas dentro de lo que es el proceso de investigación científica. Ahora, ¿cuál es el proceso que se utiliza para recolectar los datos? Esto también es muy importante porque si nosotros vamos a aplicar una determinada técnica, tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer para poder aplicar dicha recopilación de información. Como la recopilación de información es un proceso que tiene que tener un paso a paso, entonces aquí el autor prepara un esquema bien general sobre lo que es necesario para la recolección de datos y así para poder responder a los objetivos y probar la hipótesis de investigación o ambos. Primero, ¿cuál es el primer paso? Tener claros los objetivos propuestos en la investigación y las variables de la hipótesis. Ojo, si las hay, porque recuerden que de cierta manera, en ciertos momentos, si la investigación es meramente descriptiva, se recuerda que en ese momento no se formula la hipótesis. ¿Se acuerdan? ¿No? Eso lo mencionamos en el tema de la hipótesis. Pero si formulamos objetivos de investigación, entonces ahí sí, en la investigación meramente descriptiva, tenemos que responder en esta etapa los objetivos, ¿verdad? Depende entonces en ese sentido. Pero si hay hipótesis, ¿verdad? Entonces también tenemos los objetivos de investigación. Segundo, para recolectar los datos, tenemos esta parte, haber seleccionado la población o muestra objeto de estudio. Recuerden que esa es una etapa previa. Y como etapa previa tenemos que haber seleccionado primero la población y la muestra objeto de estudio, para así saber a dónde vamos a dirigir, perdón, eh, la recopilación de la información, ¿verdad? Tercero, definir las técnicas de recolección de la información. Definirlas, bueno, si va a aplicar la encuesta, si va a aplicar, por ejemplo, si es de tipo cualitativo, la entrevista sistemática o no sistemática, si va a aplicar, por ejemplo, la entrevista sistemática o no sistemática, o estructurada o no estructurada. También en esta etapa, además de definir las técnicas, también tiene que elaborarlas y validarlas. ¿Qué significa elaborarlas y validarlas? Miren, por ejemplo, cuando nosotros dábamos la clase presencialmente, en este parcial, generalmente nosotros elaborábamos eh, una técnica y la poníamos en práctica. Y ustedes la tenían que preparar. Esa era la entrevista.
la hacíamos de manera estructurada o de manera no estructurada. Ustedes definían los objetivos de la técnica en base a qué? En base a los objetivos de la investigación. Y en base a esos objetivos, entonces usted formulaba un cuestionario de preguntas. Y ese cuestionario de preguntas es el que se le iba a aplicar precisamente a la persona que conoce del tema objeto de estudio. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Definíamos objetivos, preparábamos el cuestionario de preguntas de la entrevista y después su servidor lo revisaba. Si nosotros mirábamos que dichas preguntas reunían los requisitos y que estaban basados en una entrevista, que en este caso era de forma estructurada, es decir, que con sus objetivos muy bien establecidos, entonces la validaba. Y de esa manera nosotros podíamos dar el visto bueno para que usted lo aplicara. Entonces, ¿qué tenía que hacer usted? ¿O qué tenían que hacer los estudiantes? Bueno, buscaban a una persona conocedora del tema, objeto del planteamiento del problema, ya con las preguntas elaboradas, establecía un lugar determinado, la preparaba con la suficiente anticipación y ponía en práctica la técnica. ¿Qué hacía? Se grababa mediante un video de audio, ¿verdad? Y también de video, para que así de esa forma después ustedes me la pasaban, ya sea por algún medio tecnológico, y nosotros revisábamos y volvíamos a hacer una validación de la información que hizo usted. Al final se hacía un informe y en el informe ustedes incluían cuáles eran las conclusiones que de ahí se habían obtenido para haber precisamente desarrollado esa técnica de recopilación de datos. Entonces, eso es parte del proceso de recolección. Y por último, recoger la información para después procesarla para su respectiva descripción, análisis y discusión, ¿verdad? Entonces, recuerden, aquí hay un pequeño resumen de lo que estamos hablando, que es un resumen sobre lo que son las fuentes y las técnicas de obtención de la información. Es un pequeño cuadro sinóptico para que ustedes más o menos se ubiquen de manera resumida. Eh, perdón, aquí está. Que ustedes puedan ver cómo se hace la recolección de la información. ¿Cuáles son las fuentes? Primarias y secundarias. ¿Cuáles son las primarias? Las personas y los hechos. ¿Cuáles son las secundarias? El material impreso y digital. Recuerden que es el que les sirve de referencia para encontrar la fuente que nos interesa, que son las fuentes primarias. ¿Cuáles son las técnicas principales? La encuesta, la entrevista, la observación y el internet. ¿Cómo se realiza la encuesta? A través de un cuestionario. ¿Cómo puede llevar a cabo la entrevista? De manera personal, telefónica, hasta por correo electrónico o a través del internet. Esa es otra de los métodos que se podía desarrollar, ¿verdad? A través de esta forma. Y también tenemos la observación, que puede ser personal o de forma directa o puede ser con equipos de apoyo para poder llevar a cabo la observación. Y el Internet a través de las tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Cuáles son los pasos? Que fue lo último que vimos. Claridad en los objetivos de investigación que se va a realizar, seleccionar la población y la muestra, diseñar y utilizar las técnicas de recolección de la información y por último recoger la información. Entonces, es para que se fijen que es importante esta etapa dentro del proceso de investigación, porque esta es la etapa de experimentación. Este es el trabajo de campo. Aquí usted va a poner, por decir así, si habláramos en términos un poco coloquial, nos estaríamos llevando o poniendo el pellejo para poder responder el planteamiento del problema de investigación, para tratar de resolver la hipótesis planteada, para responder las preguntas de investigación y también para poder resolver los objetivos de investigación. Aquí es donde obtenemos la respuesta. Si ustedes se acuerdan, ustedes me preguntaron en una infinidad de veces
Bueno, abogado, cuando formulamos el problema y cuando formulamos los objetivos los contestamos. No. ¿Por qué? Porque yo les dije que iba a haber un momento adecuado para poder responder eso. En la formulación de hipótesis, si bien es cierto, no lo preguntaron, pero la hipótesis, como es la suposición del posible, de la posible solución al problema de investigación, en esta etapa entonces respondemos esos tres elementos. Las preguntas de investigación, los objetivos de investigación y las hipótesis de investigación, ¿verdad? Es aquí donde obtenemos esos resultados tan esperados para el proceso investigativo. Bueno, al final aparece esta pequeña figura que es la que indica precisamente hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? En este caso, tomando en cuenta todo el proceso de la investigación científica. Ok, ahora vamos a pasar al otro material. Este material es también un material muy importante. Vamos a ubicar acá y está, perdón, aquí ya lo tengo abierto. ¿Sí? Metodología de la investigación. Recuerden que esto lo vimos ayer y nos vamos a ir hasta acá. Aquí vamos a ver los procesos que no habíamos visto, las técnicas que no habíamos establecido de forma detallada para la recopilación de los datos. Se recuerdan que les dije, la observación no se las definí anteriormente porque aquí las íbamos a ver en detalle. Y también la entrevista, porque también la entrevista en ese sentido aquí la vamos a ver de una forma más profunda. Bueno, veamos los dos procedimientos o técnicas más utilizadas para la recopilación de la información. La observación y la entrevista. ¿Qué es la observación? Procedimiento empírico por excelencia, el más antiguo y básicamente usa los sentidos para observar los hechos, las realidades sociales, a las personas en un contexto cotidiano. O sea, en otras palabras, usted va a observar un hecho concreto. Pero ojo, no es lo mismo una simple observación que una observación sistemática para poder levantar datos en un proceso de investigación científica. Entonces, para que la observación tenga validez, es necesario que reúna dos características. ¿Bien? Que sea intencionada y que sea ilustrada. Pregunta de examen. ¿Qué significa que la observación tenga validez necesaria en cuanto a ser intencionada e ilustrada? Bueno, está la respuesta, ¿sí? En el paréntesis. Que debe de tener un objetivo determinado y debe de ser guiada por un cuerpo de conocimiento. Eso significa que sea intencionada y que sea ilustrada. En otras palabras, desde mucho antes hemos venido recogiendo una serie de objetivos y para poder aplicar la observación como tal, tenemos que tener un objetivo muy bien establecido y tenemos que estar basados en un cuerpo de conocimiento. ¿Dónde encontramos este cuerpo de conocimiento? Bueno, lo hacemos precisamente dentro de lo que nosotros llamamos el marco teórico o el marco de referencia. Porque recuerden que todo ese conocimiento es lo que nos va a ayudar a nosotros a ir enfocados en cuanto a qué es lo que pretendemos obtener como proceso de investigación o el resultado. ¿Cuáles son las modalidades más comunes de observación? Aquí solamente se las menciono. Según los medios utilizados, puede ser estructurada o no estructurada. Según el papel del observador, puede ser participante o no participante. Según el número de observadores, puede ser grupal o puede ser individual. ¿Sí? Y según el lugar donde se realiza, puede ser en la vida real o en el contexto cotidiano, o puede ser en un laboratorio o en un lugar que tenga un explícito control. ¿Verdad? ¿Se recuerdan cuando hablamos del diseño de experimentación? Que nosotros podamos tener un control cuando es netamente experimental y cuando no lo es. Ahora, ¿qué instrumentos normalmente usamos para observar? El diario,
Yo creo que buena parte de las compañeras mujeres, con raras excepciones, pero sí también los varones, de repente en su juventud llevaron a mano un diario. ¿El diario qué contenía? Bueno, era como algo así como un anecdotario. Usted establecía ahí las cosas más importantes que habían sucedido en su vida. Y ese diario de alguna manera le servía como un recordatorio de lo que ustedes habían que percibido en su contexto. Entonces, en observación también se utiliza el diario. El otro es el cuaderno de notas. ¿El cuaderno de notas para qué nos sirve? Bueno, a veces necesitamos de repente un papel de trabajo, donde nos toca, por ejemplo, hacer cuentas, publicar de repente, vaya, una referencia bibliográfica, un tipo de... Es donde nos toca hacer los apuntes, como para hacernos recordatorios de las observaciones que hemos llevado. Entonces, el cuaderno de notas también es un instrumento. ¿Dónde nos ubicamos? Cuando vamos a desarrollar, por ejemplo, observaciones en lugares determinados, los mapas, ¿verdad? Y por último, ahora como estamos en una etapa netamente tecnológica, tenemos estos tipos de dispositivos. Por ejemplo, ahora los mapas también los llevamos a través de un GPS. Ese GPS, si ustedes se recuerdan, ahora ya vienen integrados. No son tan exactos, pero sí tienen un nivel de exactitud hasta de unos 50 metros. Es el GPS que tiene, por ejemplo, nuestros teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes. También hay aparatos propiamente para las computadoras, los teléfonos, les vuelvo a repetir, los teléfonos inteligentes, ¿verdad? Todos esos son dispositivos que en este caso son tecnológicos y que a su vez también son dispositivos mecánicos y a veces, perdón, son dispositivos de registro. Los dispositivos mecánicos son ya los más antiguos, que refieren, por ejemplo, otro tipo de recolección de información, que era, por ejemplo, eh, vaya, como las máquinas de escribir antes, las máquinas registradoras, etcétera, etcétera. Ahora no se utilizan tanto, pero hay algunos investigadores que no dejan de utilizar algunos de estos mecanismos para poder desarrollar la observación, ¿verdad? Bueno, veamos las ventajas y las desventajas. Si ustedes se fijan aquí, las ventajas y las desventajas dependen siempre del observador. Si también se percatan, hay menos ventajas y hay más desventajas. ¿Pero por qué? Porque depende de quien observa. Veamos las ventajas. Se puede obtener la información independiente del deseo de proporcionarla, sí, porque a veces no se ocupa pedir permiso. Cuando observa, por ejemplo, contextos cotidianos, no es necesario pedir permiso. ¿Los fenómenos se estudian dentro del contexto? Sí, porque usted está dentro de ese contexto social que usted se necesita para poder fundamentar su observación. Y este que es complemento de los dos anteriores es que no utiliza intermediarios. No es necesario preguntarle a otra persona. Usted lo hace de manera personal. Entonces, en ese sentido es muy ventajoso. Pero ¿cuáles son las limitaciones? La proyección del observador. ¿No les ha pasado de repente que ustedes creyeron haber visto algo, pero en realidad lo que pasó no fue eso? Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el problema? Es su proyección. Porque a veces nosotros vemos cosas que tal vez otro pudo haber percibido, otro tipo de situación en la cual pudieron haberse llevado a cabo. Por eso a veces es bueno llevar a cabo un tipo de observación a través de algunos instrumentos tecnológicos, ¿verdad? A través de una cámara, a través de un audio, si se puede, ¿verdad? Si se puede. A veces no lo permite porque recuerden que para esos efectos a veces hay que ser hay que ser también. ¿Es posible confundir los hechos observados y la interpretación de esos hechos? Sí, depende de lo anterior, ¿no? Solo que uno es consecuencia de lo otro. ¿Es posible la influencia del observador sobre la situación observada? Siempre y cuando sea una observación participada. ¿Se acuerdan en la clasificación anterior? Si usted participa como observador y muchas veces usted puede influir dentro del mismo, entonces se puede sesgar su observación.
Y por último, hay peligro de hacer generalizaciones no válidas a partir de observaciones parciales. Esto es muy común, ¿verdad? Es muy común. A veces se da muchas veces de que de repente usted logró haber visto algo y usted no vio todo el contexto del hecho y usted percibió que con ese extracto usted creyó haber hecho una generalización de algo que de repente tuvo que haber visto el contexto de toda observación. Entonces, ese es un problema y es una limitación, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna duda, porque después voy a pasar a lo que me entrevista. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Seguimos. Hola, ¿me escuchan? ¿Estimados? Chamo. Ah, ok, ok. Seguimos adelante entonces. Bueno, la otra técnica que es muy utilizada también es esta, la entrevista. ¿Qué es la entrevista? Si ustedes se fijan, dice que es una conversación entre dos o más personas sobre un determinado acuerdo o ciertos esquemas o pautas determinadas, ¿verdad? Es sobre un tema determinado de acuerdo a ciertos esquemas o pautas determinadas. Si ustedes se recuerdan, estos tipos de entrevistas se aplican más a la investigación cualitativa, no así tanto en la cuantitativa. La cuantitativa se aplica la entrevista, se puede aplicar, pero cuando ya hablamos de la estructurada, de la no estructurada o informal o estructurada o formal, por un lado aplicamos lo que es la investigación cuantitativa y en la otra la investigación cualitativa. ¿Cuáles son los principios directivos de la entrevista? Estos principios quieren decir como que son las cosas que usted debe de tomar en cuenta para poder desarrollar cualquier tipo de entrevista o para poder preparar una entrevista. Fíjense bien. Presentación del entrevistador en cuanto a sus objetivos. Eso es básico. Usted tiene que saber muy bien cuáles son sus objetivos y qué es lo que pretende lograr. Concretar la entrevista con anticipación, sí, porque recuerden que eso le da seriedad a la entrevista que se va a desarrollar. Conocer previamente del campo. Recuerden que la entrevista dice que es una conversación entre dos o más personas, no es un monólogo, ¿verdad? No es un monólogo, no es que alguien solo se va a sentar a hablar y el otro a preguntar, no. Tiene que conocer de esto, ¿verdad? Seleccionar el lugar adecuado, sí, para que la persona que usted va a entrevistar y usted, el investigador, se sientan cómodos. La presentación personal del entrevistador es el básico, porque así la otra persona, al verlo a usted, que viene de una manera formal a hacer una entrevista, entonces va con la importancia de ello, ¿verdad? Establecer un clima adecuado, usar el cuestionario de manera informal, eso se hace siempre y cuando nos toca representar, porque a veces debemos de seguir un guión, ojo, ¿verdad? Pero ¿de qué forma es de manera informal? Cuando de repente nos toca saltarnos una pregunta o devolvernos o hacer repreguntas. Eso pasa a veces cuando no cumplimos algún objetivo determinado con la pregunta que nos ha contestado la persona que estamos entrevistando. Formular las preguntas tal como están redactadas en el mismo orden, sí. Eso es lo más recomendable para que todo el tema esté concatenado, ¿verdad? Y no se pierda, digamos, vaya, porque dentro de una entrevista pueden haber diversos. Dar tiempo de pensar las respuestas, también, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros le contestamos a lo, ¿verdad? Le contestamos eh, eh, y muchas veces no obtenemos la respuesta que queremos. No da por respondidas preguntas con respuestas que se vienen de otras. Eh, eso es, eso es básico. ¿Por qué? Porque a veces si preguntamos una cosa y esa depende, la siguiente pregunta no le va a responder. Entonces,
hay que tratar de evitar ese tipo de situaciones. Utilizar frases de transición y hacer comentarios que mantengan la comunicación es lo que les digo. Es importante hacer un diálogo, hacer una entrevista, no un monólogo. Y por último, registrar la información con las mismas palabras del entrevistado. Eso es más que básico. Por eso ahora nos valemos de varios mecanismos también, como lo hacemos en observación, ¿de acuerdo? Como los elementos tecnológicos, porque nos sirven para poder registrarlo. Vaya, las grabadoras, esas son instrumentos de registro, ¿verdad? Una grabadora que registra un audio. Ahora los celulares, pues usted tiene la facilidad que puede hacer audio y video. También es un dispositivo de registro. Y ahí puede registrar la información tal como. Antes no era así, antes era a mano, ¿verdad? En una libreta de apuntes y usted tenía que levantar la entrevista y la persona tenía que autorizar el trabajo de la entrevista que se dio. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y cuáles son las limitaciones? De igual manera, como en la observación, depende del entrevistador. Hay más desventajas y hay menos ventajas, pero depende mucho de quién lo hace. O sea, si lo hace bien, obtiene la ventaja, ¿verdad?, en relación a los datos que se quieren. ¿Bien? ¿Es eficaz para levantar datos? Sí, porque le está preguntando a alguien que sabe. La información obtenida es susceptible de cuantificar y aplicar tratamiento estadístico. Sí, porque esa persona es la que le debe de suministrar esos datos. Ahora, limitaciones. Las respuestas todas tienen igual validez, siempre y cuando usted no haga un conjunto de preguntas que entre todas vayan dirigidas a lo mismo. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Entonces aquí hay que tratar de hacer preguntas en base a los objetivos que están muy bien determinados desde el inicio de la investigación. ¿Hay posibilidad de incongruencia entre lo que dice y lo que hace? Eso es muy común. Si no, pregúntele a los políticos, ¿verdad? Ese es un ejemplo muy común. ¿Por qué? Porque decimos una cosa, pero en realidad no hacemos lo que decimos. ¿Las respuestas dependen del interés y motivación del entrevistado? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces si usted lleva a cabo una entrevista en donde mantenga el interés tanto del emisor como del receptor y viceversa, no va a perder el interés la persona que está dándole el interés, la que le está sacando el interés, ¿verdad? Y por último, la toma de datos incluye al entrevistador y su presentación personal. Bueno, esto tiene relación eh, con ese objetivo también y depende también dentro de los criterios que habíamos visto anteriormente. Esas son las limitaciones y estas son las ventajas de la entrevista. Ahora, para llevar a cabo una entrevista o como para redactar una encuesta, recuerden que existen varios mecanismos que nosotros utilizamos para poder levantarlo. Eso le llamamos cuestionario y es un medio para poder levantar la información. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ¿qué es un cuestionario? Es por definición un instrumento rigurosamente estandarizado que traduce y operacionaliza los problemas de investigación, ¿verdad? Ahora, es necesario que cumpla dos requisitos iniciales, la validez y la fiabilidad. Ahora, para elaborar un cuestionario debe de tomar en cuenta los siguientes aspectos. ¿Cómo preguntar? Bueno, hay varios tipos de preguntas. Preguntas abiertas. ¿Qué piensa de los partidos políticos? La respuesta es abierta. Preguntas cerradas o dicotómicas. Bueno, ¿te gusta el fútbol? Sí o no, pero no hay opinión. Es cerrada. Solamente tiene dos opciones. Preguntas categorizadas. Aquí se dividen en dos, las que son en respuesta en abanico y las de estimación. Cuando es en abanico, es que se ofrece una cantidad de elementos o de variables que van en razón de la pregunta que usted realiza. Pero todos son susceptibles de ser escogidos. Marque aquellos problemas que usted considera más graves. Tal vez aquí le puedo agregar algo más. Marque aquellos problemas que usted considera más graves y ordénelos de su nivel de importancia de forma descendente, del 1 a el 5, por decir así, donde el 1 es el más importante y así sucesivamente. Entonces todos son susceptibles de ser escogidos, las variables.
Claro, ¿cuál va a ser el factor de importancia? El valor que usted le dé o la estimación que usted le dé, ¿verdad? A la respuesta que da, en este caso, a la persona que le está aplicando el ejercicio. Las preguntas de estimación, aquí la respuesta solo debe de ser una. ¿Por qué? ¿Cómo evalúa la gestión del gobierno en el ámbito educacional? Excelente, regular, muy mala, etcétera. O sea, depende. Ahí solamente usted puede dar un tipo de respuesta, ¿verdad? Y bueno, y en el modo de formular las preguntas, ¿cómo deben de ser? Bueno, deben de ser claras y precisas y de fácil comprensión, deben de contener una sola idea, no hacer preguntas divididas, ¿cuánto gana? O usted tiene, por ejemplo, ¿cuántas veces a la semana tiene relaciones sexuales? Esas son preguntas muy personales, ¿verdad? Y no es recomendable hacerlo, ¿verdad? Hay formas de poderle preguntar o preguntar. Utilizar un lenguaje adecuado y respetando el lenguaje de grupo de la entrevista. Usted tiene que saber, no va a usar, por ejemplo, un lenguaje que es demasiado alto para ir a entrevistar, por ejemplo, a una comunidad en donde el nivel educativo tal vez no es universitario o ni siquiera son personas que saben leer y escribir. Tiene que saber exactamente cómo se desarrolla, a quién va dirigido el lenguaje en cuanto a respetar el lenguaje. Y por último, debe evitarse algunos términos vagos. ¿Por qué? Porque a veces no se entiende. Para usted mucho puede ser exacto. Para otros puede ser poco, pero para otros no lo es. Entonces hay que evitar al máximo este tipo de... Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar, jóvenes. El lunes voy a terminar este material, que es esta última cuarta etapa, ¿verdad? Que es más que todo de cómo se hace el trabajo de gabinete, que es cómo se hace precisamente la presentación de los resultados. Pero no quiero cargarlos con tanta información porque de repente tienen alguna duda hasta aquí. ¿Tienen dudas, jóvenes? ¿Estamos bien? Bien. Ok. Bueno, si no hay dudas, mis estimados, entonces por hoy terminamos, ¿verdad? Y nos veríamos, si Dios lo permite, el día lunes, terminando este material. De repente lo hubiéramos podido terminar hoy, pero lo quiero dejar porque quiero completarlo con el siguiente que vamos a ver, que es en cuanto a la temática que estamos viendo acá, ¿verdad? Porque recuerden que en este caso lo que vimos fue, ¿verdad? Esta parte de aquí. Ahora, la siguiente etapa es esta, es el procesamiento de la información. Eso y es el análisis de los resultados. Y por eso quiero que lo miremos el próximo lunes con más tranquilidad en la próxima semana y de ahí solamente nos faltarían estos dos temas. ¿Sí? Además de eso, serían estos cuatro capítulos para terminar con la temática de esta tercera unidad. Y ahí en adelante, pues, lo que nos resta es continuar con las actividades de evaluación. Ya ahorita todos los que me entregaron la tarea 1 y 3, ya todo, la de todos ya está revisada, ya se les mandaron los mensajes, ya la mayoría que de repente tomaron en cuenta la revisión de sus tareas, ya me hicieron las correcciones, solo hubieron algunos compañeros que no se han metido a la plataforma y no han hecho la corrección. Así que les recomiendo que ingresen y que miren sus mensajes dentro de su campo virtual para que así puedan hacer las correcciones y puedan entregar las tareas ya corregidas. Ya la mayoría pues están con el porcentaje de tanto tiene la primera tarea, que recuerden que es el 5%, como la tercera tarea, que también tiene un valor del 5%. Entre mañana y pasado les voy a seguir entregando lo que son las tareas número 2, ¿verdad? Y el domingo nos vamos a dedicar exclusivamente a evaluar lo que, lo que es el contenido de los posts. Vamos a, vamos a ver si el lunes que nos metamos, no voy a cerrar las actividades
hasta que platiquemos el lunes para ver cómo van con todas las actividades. ¿Ok? No las voy a cerrar el 3 de mayo, ¿verdad? Sino que lo voy a cerrar hasta el 4 de mayo. Pero quiero ver cómo están la mayoría. Entonces, para eso nos vamos a conectar el lunes para preguntar cómo van con las tareas, para ver si de repente damos un poquito más de tiempo. Pero ojo, ya no lo vamos a hacer durante toda la semana, ¿verdad? Sino que lo más que tal vez podríamos dar y va a depender del interés de ustedes. Por eso no les digo hoy exactamente que ya se les va a habilitar más tiempo. No, voy a habilitar un día más hasta el 4 de mayo para que así ustedes nos conectemos el lunes y veamos si la mayoría ya recibieron sus contestaciones, si ya las entregaron y ver sus revisiones y de esa manera ver si ya está todo entregado para ti. ¿Ok? Jóvenes, ¿estamos bien? Muchas gracias. Gracias. Vaya, pues bueno. Ahí está, hasta que no, ya, si quieres déjalo ahí un ratito. Ahorita todavía no se ha vuelto a llenar, ¿no? Mira, si sigue lloviendo así como ahorita, no se llena. Solo es que tenía. Bueno, jóvenes, entonces hasta aquí llegamos. Les agradezco mucho sus felicitaciones. Gracias, abogado. Que pasen un feliz fin de semana y cuídense, ¿verdad? Cuídense, síganse cuidando. Seguimos en contacto y hay que seguir adelante, ¿verdad? Yes. Vaya, pues cuídense. Hasta luego. Feliz noche. Vemos, gracias, abogado. Bye. Okay.